Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hoy nos corresponde ver el capítulo 10 y el capítulo 11. Así es que les invito, por favor, a que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 10. Lo que vamos a ver el día de hoy es otra pausa que ocurre en el desarrollo de estos eventos futuros, tal como en el capítulo 7 y como también, ¿verdad?, va a suceder más adelante en el capítulo 16. Hay algunas pausas, algunos intermedios, algunos interludios que suceden durante el desarrollo de los eventos que el apóstol Juan nos está relatando. Como he dicho en otras oportunidades, más que un paréntesis, como algunos le llaman, es una pausa reflexiva, es decir, es un momento en el que Juan se detiene en el desarrollo de los eventos que está relatando para ver en perspectiva algunas cosas que son importantes, que son relevantes para esta revelación. Ya seguramente Dios, inspirando al apóstol, le guió en este sentido. Algo similar ocurre también en el libro de Génesis, ya cuando se da un relato y después se va a dar más detalle o se va a especificar algo puntual de ese relato inicial. Esto es algo no extraño en la literatura bíblica. Así es que vamos a ver esta pausa, ya que básicamente abarca del capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 14, porque después el versículo 15 en adelante de lo que resta del capítulo 11 retoma, ¿verdad?, los eventos que están sucediendo en el contexto de la gran tribulación. Así que, como dije, es un interludio, ¿ya? Y este interludio se encuentra básicamente entre la sexta y la séptima trompeta. Ya algo similar también ocurrió en un interludio entre el sexto y el séptimo sello. ¿Ya? Así es que en la simetría que Juan está desarrollando su libro, nos encontramos nuevamente con este recurso literario que nos permite entender un poquito más del contexto, ¿verdad?, de la perspectiva de lo que el apóstol Juan nos quiere transmitir bajo la inspiración, por supuesto, del Espíritu Santo. Ahora, en términos generales, el propósito de este interludio que vamos a ver ahora, básicamente es alentar al pueblo de Israel en medio de tanta persecución y aflicción producto de los juicios que se están desatando sobre el mundo en lo que va a ser conocido o es conocido escatológicamente como la gran tribulación. Así que la idea acá es mostrar algo de perspectiva, y algo de perspectiva específicamente en cuanto al control, la autoridad y la soberanía de Dios sobre los acontecimientos futuros, ya sobre los acontecimientos que van a ocurrir a la humanidad y particularmente al pueblo o a la nación de Israel, o que tiene que ver con la nación de Israel. Así es que en medio de tantos juicios, en medio de tanta aflicción, Dios introduce a través de inspirar al apóstol Juan, a través de este libro de Apocalipsis, entre medio, ¿verdad?, nos deja un poquito de perspectiva, nos deja ver un poquito el contexto en el que se están desarrollando estas cosas, para darnos esperanza, para motivarnos también en cuanto al control del Señor y al cuidado también que Dios tiene, no solo de su pueblo, sino también de sus hijos, ya de aquellos que durante la tribulación también van a aceptar a Cristo como el Mesías y se van a rendir a los pies de Jesús como su Salvador personal. Ahora bien, vamos al versículo 1 del capítulo 10 de Apocalipsis. Y aquí vamos a comenzar hablando acerca del mensaje del ángel de Dios. ¿Ya? Hay un ángel que va a dar un mensaje. Vamos a encontrar acá un ángel que anuncia un mensaje particular y un librito especial que este ángel tiene en su mano. Dice así el versículo 1. Vi descender del cielo, ya recordemos que los ángeles de mayor alto rango están en la misma presencia del Señor, de allí desciende este ángel, dice, a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol,
y sus pies como columnas de fuego. Aquí no está refiriéndose al Señor Jesucristo, sino que, tal como señala muy exactamente aquí el apóstol Juan, dice otro ángel. Esa palabra otro es muy específica en el idioma original, pues da la idea de otro igual al anterior. Y en el contexto está hablando acá de los ángeles que están haciendo sonar sus trompetas y otros ángeles que están interviniendo en el desarrollo de los eventos. Así es que este otro ángel no es el Señor Jesucristo, sino que es un ángel importante de una jerarquía superior. Dentro de los ángeles también hay jerarquía, tal vez puede ser el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel u otro de los ángeles importantes dentro del plan del desarrollo de Dios para la humanidad, que está acá apareciendo, ¿verdad?, en esta escena. Ahora, de todas maneras, es un ángel impresionante a los ojos de Juan, que nos muestra, ¿verdad?, una grandeza y una refulgencia, hablando de la gloria, de la autoridad y del poder con el que fue creado este ángel en particular. Ahora, dice luego el versículo 2 que tenía en su mano un librito abierto. Y dice, tal vez este librito abierto sea el rollo con los 7 sellos que encontramos en el capítulo 5, ¿ya? Y que dieron lugar al desarrollo de los 7 sellos. ¿Ya? Recordemos que la palabra librito o libro que es mencionada acá, en realidad en el original es la palabra rollo, pues en aquellos días esa era la forma en que se registraba, se escribían los escritos. Ya no existían todavía libros empastados, ¿verdad?, como los conocemos hoy, con hojas cosidas y con un empaste, sino que básicamente eran rollos de piel de animal o de papiro, ya que uno tenía que, para leerlos, irlos desenrollando, ¿verdad?, para leer, para dar lectura, y luego seguir enrollándolos, ¿verdad?, si es que era muy extenso, y de esa manera quedaba expuesta una porción que uno iba leyendo, ¿ya? Así es que en este caso, tal vez este librito que tenía en su mano hace referencia a eso, a este rollo de los 7 sellos que comenzó a desatarse ya en el capítulo 5 y 6. Luego dice que este ángel, el versículo 2, dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto es señalando la autoridad que este ángel le fue dada sobre el planeta. En ese momento este ángel está demostrando que Dios es el que tiene la soberanía y la autoridad sobre todo lo que sucede aquí en esta tierra, en este planeta. Más adelante vamos a ver cómo esto es ratificado. Luego en el versículo 3 vemos que este ángel clamó, dice, y clamó a gran voz. ¿Cómo? Ya recordemos la palabra cómo es importante en Apocalipsis porque nos señala semejanza. No era un león que estaba rugiendo, sino que su voz era tan potente como la de un león, dice. Y cuando hubo clamado a gran voz, 7 truenos emitieron sus voces. Estos truenos básicamente, ya aparte de los sellos y aparte de las copas que vamos a ver más adelante y aparte de las trompetas, ya emiten una voz que habla de juicios que también se van a desarrollar durante este periodo. Sin embargo, algo interesante que vamos a ver, ya que el significado de estos juicios a través de estos tronos que fueron emitidos es oculto, ya es misterioso. ¿Ya? Dios no nos ha querido revelar, ¿verdad?, lo que representa, lo que significan estos juicios, ¿ya? Estos 7 truenos que emitieron sus voces. Miren lo que dice, por favor, el versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, ya, porque en realidad fueron declaraciones que sonaron tan fuerte y tan potente, ¿verdad?, como un trueno. Yo iba a escribir, aquí está hablando el apóstol Juan iba a escribir esto, lo que escuchó de estos truenos, pero, ya aquí hay un contraste importante, dice, pero oí una voz del cielo, no necesariamente del mismo ángel, ¿verdad?, que vemos en el versículo 1, sino tal vez el mismo Señor Jesucristo, que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las
escribas. Así que básicamente son juicios que Dios no quiso revelar, o es una declaración que Dios no quiso que Juan la registrara. Esto también nos habla de la revelación de Dios. La Biblia declara de que las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos. Es decir, Dios tiene autoridad sobre lo que Él revela, sobre lo que Él quiere revelar. Hay cosas que Él nos ha revelado y están claramente establecidas en su palabra, y hay cosas que Dios no nos ha querido revelar, pues está en su soberanía, en su autoridad, ¿verdad?, hacerlo. Ya, en este caso, Juan iba diligentemente a registrar, a escribir lo que estaba oyendo, pero Cristo mismo le dice, no lo escribas, ya no quiero que esto aún se sepa. ¿Por qué? No lo sabemos. Dios en sus propósitos debe tenerlo muy claro y muy establecido. ¿Ya? Así es que no todo lo que nosotros queremos saber, necesariamente Dios nos los ha revelado. ¿Ya? Y para eso tenemos que tener nosotros una actitud sumisa y humilde. Muchas veces el ser humano peca de querer saber cosas que no les corresponden. ¿Ya? Muchas veces el ser humano quiere conocer o saber más, quizás para tener más control sobre otras personas o sentirse superior, como si el conocimiento le diera al hombre un estatus superior. ¿Ya? Este es un pecado muy común el día de hoy que lleva, ¿verdad?, al orgullo en el corazón de muchas personas. De hecho, el primer pecado que cometió el ser humano fue la desobediencia. ¿Por qué? Por querer saber más. Ya recuerda que cuando el ser humano desobedece a Dios, lo que está haciendo es comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Ya esa fue la perdición del hombre en sus orígenes, en sus inicios. Ya, así es que Dios no nos escribe, no nos revela el libro de Apocalipsis solo para satisfacer nuestra curiosidad, sino en realidad Él nos revela lo que Él quiere que nosotros sepamos, con propósitos, por supuesto, espirituales. Ahora, dice que el Señor le dijo, no escribas esto. Ya, así es que, como dije, son juicios que Dios no quiso revelar a nosotros y Él tiene la autoridad en ese sentido. Ahora, mire lo que dice el versículo 5. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, demostrando su autoridad sobre la creación, levantó su mano, pero dice, levantó su mano al cielo. Ya, esto en la Biblia básicamente es una señal de juramento. Ya, esta es una de las razones por las que creemos que este ángel del versículo 1 no es el Señor Jesucristo. Pues el Señor, si hubiera sido el Señor Jesucristo, Él habría jurado por sí mismo, ya como lo vemos en otras porciones de la Escritura. Pero en este caso, este ángel está jurando, ya levantando su mano al cielo. Pues mire lo que dice el versículo 6, diciendo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Ya está jurando por el Señor, ya alzando la mano, ya declarando esto en nombre del Señor. Por eso es que lo más probable es que no sea el mismo Señor Jesucristo, sino que, como ya explicamos, otro ángel. Dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, dice, y las cosas que están en él. Esto incluye a lo visible, como los astros, el sol, la luna y las estrellas, como también lo invisible, los seres angelicales, ¿verdad? Dice que creó las cosas que están en el cielo y en la tierra, ya lo que nosotros también podemos ver, y también aquellas cosas que no podemos ver y que están aquí en la tierra. Ya hablamos de esto en la semana anterior con respecto a la morada de los ángeles caídos, encerrados, ¿verdad?, enclaustrados en el centro de la tierra en una forma espiritual, ya que nosotros físicamente no podemos ver, pero allí están. Luego dice, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, las cosas que están en el mar, en la inmensidad del mar, dice, y luego dice algo muy interesante y muy enigmático a la vez, ya en este juramento, diciendo que el tiempo no sería más. ¿Ya?
que el tiempo no sería más. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad significa que ya a este punto no va a haber más demora en la consumación del plan de Dios. No significa que van a dejar de existir los relojes o el tiempo cronológico como lo entendemos, sino que lo que está diciendo acá es que se acabó el tiempo. Esto se terminó, señores, y el plan de Dios va a comenzar ya a consumarse en su fin. Recordemos que estamos ya en la segunda parte de la Gran Tribulación, los últimos 3 años y medio, y ya estamos avanzando casi al final de las trompetas para luego llegar a las copas de ira. Ya así es que estamos muy avanzados ya a estas alturas en lo que es la Gran Tribulación, y ya para que el mismo Señor Jesucristo descienda en poder y gran gloria para establecer su reino milenial sobre la tierra. Así es que básicamente lo que está jurando aquí el ángel es que ya no va a haber más dilación, ya no va a haber más demora, porque Cristo va a cumplir su plan, su propósito. La consumación de los tiempos va a terminar para que Cristo cumpla sus promesas dadas en la Escritura y establezca su reino milenial sobre la tierra. Ya, así es que esto es lo que significa esta frase. Luego, sigamos en el versículo 7, pues dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ya cuando él comience a tocar la trompeta, ya recordemos que este es un intermedio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Ya dice, en los días de este séptimo ángel, cuando comienza a tocar la séptima trompeta, que ya está pronto a suceder, dice, el misterio de Dios se consumará. Así que aquí ratifica lo que expliqué anteriormente en cuanto a que el tiempo no sería más. Dice, el misterio de Dios se consumará. Es decir, ya no habrá más demora en la consumación del plan de Dios. Ya esto está llegando a su fin. ¿Ya? Bueno, y luego añade además, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas, ¿ya? Porque todo el Antiguo Testamento, a eso se refiere, anuncia y anticipa al Señor Jesucristo como el Rey, el Mesías y el Juez del universo y de la tierra. ¿Ya? Así es que el Señor lo que promete, lo cumple. ¿Ya? Dios comenzó allá en el Génesis un plan para la humanidad. Y ahora aquí en Apocalipsis estamos viendo su consumación. ¿Ya? Allá en Génesis vemos el inicio de esta película y aquí estamos viendo el final de la película. ¿Ya? Cómo van a concluir todas las cosas. Y es lo que básicamente el ángel aquí está declarando a través de este juramento. ¿Ya? Un juramento en el nombre del Señor. Dice el versículo 8. Que la voz que oí, dice Juan, ya la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Esta voz que le había dicho que no escribiera ya lo que significaban los truenos, los 7 truenos. Esta misma voz, ya que probablemente es la voz del Señor Jesucristo, que Juan reiterativamente está escuchando desde el cielo, ya, y obedeciendo. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito, ya que está abierto ya en la mano del ángel, ya por eso creemos que se refiere a los 7 sellos, porque ya están siendo abiertos, ya han sido los 7 sellos abiertos, ya, y por lo tanto le está diciendo a Juan que vaya y tome de este libro, ya, dice que está abierto en la mano del ángel que descendió del cielo y que puso sus pies en el mar y en la tierra, dice que está en pie sobre el mar y la tierra. Y mire lo que dice el verso 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, ¿ya? Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ya, este obviamente es un eufemismo para referirse a que Juan lo leyera con mucha atención y con mucha dedicación. Ya en la Escritura se da mucha analogía en este sentido, hablando de que la palabra de Dios es como el pan del cielo. También la Biblia dice que es más dulce que la miel y más que la que destila del panal. Dios dijo, ¿verdad? Cristo dijo en su ministerio que no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? Y el Salmo 119 nos habla mucho acerca de eso,
de cómo en ese contexto el salmista se alimentaba y se llenaba con la palabra del Señor y era su delicia. Así es que acá lo que está diciendo es que Juan tenía que tomar, ¿verdad?, este libro y devorarlo, ya usando este eufemismo, ¿verdad?, para entender y para poder repasar los propósitos y el plan que Dios está desarrollando a través de este rollo de 7 sellos. Ahora, lo particular es que el efecto que produce en Juan, dice, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ya dice, te amargará básicamente por los juicios y la persecución que en tanto detalle es ahí mostrada en cuanto a la nación de Israel. Pero luego también dice, será dulce como la miel. Esto está profetizado, no lo vamos a buscar ahora, lo puedes buscar tú después en Ezequiel, capítulo 2. Ahí se habla también acerca de esta profecía, que va a ser amarga y a la vez dulce. Y probablemente por la dulzura tiene que ver con la consumación del plan de Dios. ¿Ya? Cuando nosotros comenzamos este estudio de Apocalipsis, ya en lo personal estaba luchando en cuanto a cómo guiar el estudio para que no fuera todo juicio y destrucción. Generalmente cuando uno piensa en Apocalipsis, piensa en eso. Mucha gente del mundo ignorantemente usa este término para referirse a eso, ya a juicio, a destrucción, a angustia, a dolor, a tragedia. Ya, a veces se utiliza el término, ¿verdad?, de que fue una enfermedad o una muerte o un conflicto apocalíptico, como si eso solo se refiriera a algo terrible. Bueno, en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, no es todo juicio. ¿Ya? De hecho, los primeros 3 capítulos, el primer capítulo 1 nos habla de la gloria del Señor Jesucristo. En el capítulo 2 y 3 vimos, ¿verdad?, mensajes muy prácticos a 7 iglesias que representan a todas las iglesias de la humanidad hasta el día de hoy, que el mismo Señor Jesucristo estableció. Luego empezamos a ver en el capítulo 4 y el capítulo 5 la gloria, ¿verdad?, que se le da, la adoración que se le da a Dios en su trono. Y recién del capítulo 6 comenzamos a ver juicios que se fueron desencadenando en justicia de Dios a la humanidad. ¿Ya? Pero aquí en este intermedio no vamos a hablar de juicios, sino que vamos a hablar de otras cosas que Dios quiso darnos en perspectiva. ¿Ya? Así que no todo el libro es puro juicio. De hecho, de los capítulos 19 en adelante, ya después se nos habla de cómo se consuma el plan de Dios en el milenio, y luego nos habla de los cielos nuevos y tierra nueva, y luego también nos habla, ¿verdad?, de la eternidad con el Señor para siempre. Después, por supuesto, de haber juzgado a Satanás, a sus ángeles, a sus demonios, y también a todos aquellos que no pusieron su fe en el Señor Jesucristo, a los que a través de muchos siglos se ha dado la oportunidad para que ellos arrepentidos se vuelquen al Señor. Así que no todo en Apocalipsis es terrible. Y por otro lado, aún en esos juicios nosotros podemos ver el cumplimiento de la palabra del Señor, el cumplimiento del juicio de Dios también sobre los malvados y la soberanía de Dios manifestada de una manera sublime y maravillosa. Todo eso también nos trae consuelo, nos trae paz, en el sentido de que Dios tiene todo bajo control. ¿Ya? Además del hecho de que nosotros, como hijos del Señor y como la iglesia, la esposa del Cordero, no vamos a estar durante estos periodos de juicios. Así que eso también nos trae consuelo y esperanza. Así que no todo es terrible, ¿ya? Y no todo es angustiante en la lectura del libro de Apocalipsis. Es más, Dios dice claramente, ya por lo menos en 7 oportunidades, que la lectura y el estudio del libro de Apocalipsis es una bendición. Dice, bienaventurado el que lee, el que entiende este texto, este libro de Apocalipsis. Y esa bienaventuranza significa dichoso, gozoso, feliz, pleno. Es aquel que lee y estudia y entiende, ¿verdad?, este precioso libro que Dios nos ha querido revelar. Así es que aún en todo este desarrollo de juicios, Dios se glorifica y nosotros podemos confiar en un Dios eterno, poderoso y soberano. Por lo tanto, es algo agridulce, ¿verdad? Es una experiencia amarga de algunos juicios que son detallados, pero también dulce, como lo fue para Juan, al saber de que Dios tiene el control y Él va a cumplir sus propósitos. Ahora, vayamos por favor al versículo
10, porque dice: entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, como ya dije, por el justo juicio de Dios al mundo, ¿ya? Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, ¿ya? Y esto es, ¿verdad?, probablemente por la terrible persecución que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, va a sufrir durante este periodo. Ahora, vayamos al versículo 11. Dice: y él me dijo, ya este mismo personaje, probablemente el Señor Jesucristo, él me dijo: es necesario que profetices otra vez. Ya, probablemente aquí se refiere a que siga escribiendo, ya, pues Cristo le había dicho primero, hace un momento atrás, que no escribiera estos 7 truenos, pero ahora le está diciendo que continúe su escritura, que siga su profecía. Ya, por eso dice que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Ya? ¿Y cómo dejó Juan esta profecía? A través del libro de Apocalipsis. Y es interesante que el libro de Apocalipsis ha sido el centro de atención de muchas naciones, de muchas personas, y aún de reyes y de aquellos que están en eminencia. Ya a través de los siglos, en toda lengua y nación, de alguna manera se ha hecho conocido a través de la Escritura este libro tan interesante del libro de Apocalipsis, ya por medio del cual el apóstol Juan está profetizando ya el cumplimiento, la consumación del plan de Dios a través de los siglos, que comenzó allá en Génesis y que está concluyendo ahora aquí en Apocalipsis. Pasemos ahora, por favor, al capítulo 11. ¿Ya? Pasemos, por favor, al capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 1. ¿Ya? Después de haber visto el ángel y el librito, ya es decir, el mensaje de uno de los ángeles de Dios, a Juan, vamos a ver ahora 2 testigos que aparecen en escena y que los vamos a ver de manera muy interesante en el detalle que nos da en el capítulo 11 el apóstol Juan, ¿ya? Pero además de eso vamos a ver cómo Dios presenta acá un templo o un lugar de adoración, ¿ya? Que va a haber durante estos días allá en la gran tribulación. Dice el versículo 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ya, esta caña era algo así como un pequeño bambú, ya, que crecía normalmente, un junco que crecía a las orillas de algunos ríos de allá del Medio Oriente, por medio del cual se medían las cosas. Era una caña hueca, ya delgada, y que se cortaba a cierta medida y que se usaba como una especie de regla para medir. Bueno, esta caña era usada en este contexto para medir. Y luego dice: y se me dijo: levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Esta medición no es extraño en la Escritura, lo vemos también en el libro de Ezequiel, lo vemos también en el libro de Éxodo, ¿ya? Y tiene que ver con el resguardo y la protección de este lugar de adoración, ¿ya? Ahora, algo interesante que vemos acá es con respecto al templo. Ya, mucho se ha especulado en cuanto a que el templo de Jerusalén va a volver a ser reconstruido. Ya algunos lo dan por seguro. Bueno, en realidad, si uno estudia el texto más en detalle, acá no está hablando necesariamente del edificio del templo, sino que esa palabra templo se refiere probablemente a un lugar de adoración, no necesariamente el edificio del templo, algo así como un santuario, como una capilla, ¿ya? O como un tabernáculo más pequeño, ya, que contiene probablemente un altar por el medio del cual se adora a Dios, ¿ya? De hecho, la palabra usada acá para templo es la palabra griega naos. La palabra griega naos, que como dije se puede traducir como santuario, capilla, algo pequeño, ya, un lugar de adoración. Ya, la palabra en griego templo, cuando se refiere al edificio, por ejemplo, cuando el Señor purificó el templo, ya allá en Mateo, esa palabra templo relacionada con el edificio es la palabra hierón. Ya, la palabra hierón en griego,
¿ya? Hace referencia a ese edificio del templo. Pero aquí no está usando esa palabra. Recordemos que Juan es muy estratégico en el uso de las palabras. Lo que dice y lo que no dice es importante en el estudio del libro de Apocalipsis, entendiendo el lenguaje que utiliza el apóstol Juan. Él usó la palabra hierón refiriéndose al templo allá en Jerusalén en los días del Señor Jesucristo, a este edificio. Pero aquí no usa esa palabra, aquí, insisto, usa la palabra naos, o un lugar de adoración. Hoy en día quizás es difícil que sea construido un templo allá en Jerusalén. Hay dos mezquitas que están, ¿verdad?, ahí en el domo donde antiguamente se supone estaba el templo de Jerusalén. Por lo tanto, es complejo, es difícil que eso ocurra. Ahora, puede suceder. Sin embargo, insisto, acá la palabra que utiliza Juan es muy específica y tiene que ver con un lugar de adoración, un santuario, ya algo más pequeño, ¿ya? Sin embargo, sí habla de un sector anexo a este templo pequeño o a este naos que he mencionado acá, diciendo en el versículo 2, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Definitivamente ahí se refiere a Jerusalén. Así que este santuario sí estaba ubicado en Jerusalén, no necesariamente donde estaba el templo antiguo, el templo de Herodes, sino que probablemente en otro sector o en otro lugar. Pero sí hace referencia a lo que está afuera del templo, refiriéndose aquí en este contexto al patio, ¿ya? Que era un lugar inmediatamente afuera del templo del Hierón, y que era donde los gentiles que quisieran adorar al Dios vivo y verdadero lo pudieran hacer. Pero los gentiles podían llegar hasta ahí nomás. No podían entrar a los recintos del santuario o del templo en el que estuvieran. Ni en el templo de Salomón, ni tampoco en el templo de Herodes, ni tampoco en el tiempo de Zorobabel, cuando éste existió. Ahora, en realidad no es tan determinante si hay o no hay templo. Muchos han dicho, no, tiene que estar el templo y esa va a ser la última profecía en ser cumplida. Bueno, no necesariamente. Ya están cumplidas todas las profecías para que el Señor venga y estos eventos se desarrollen, ¿ya? Y perfectamente acá, debido a que Juan utiliza esta palabra para templo más pequeño, naos, puede hacer simplemente referencia a un santuario. Así que no necesariamente ya va a ser construido un templo como fue conocido en los días de Zorobabel o en los días de Herodes o en el tiempo de Salomón, ¿ya? Lo que sí es interesante es este aspecto del patio de los gentiles y cómo ellos hollarán la ciudad santa, Jerusalén, 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Bueno, básicamente 3 años y medio o 1260 días, que es lo mismo, ¿ya? Y hace referencia, por supuesto, en este contexto a la primera parte de la gran tribulación, ¿ya? Ahora, acompáñenme a Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 24. Lucas capítulo 21, el versículo 24. Dice allí, y caerán a filo de espada. Aquí está hablando el Señor Jesucristo justamente acerca de este tiempo. Ya está profetizando lo que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 2. Dice, entonces caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ya este tiempo de los gentiles básicamente hace referencia ya a un periodo en que los gentiles en el plan de Dios tomaron preeminencia o preponderancia ya dentro del plan de Dios. Este tiempo de los gentiles comenzó con el cautiverio babilónico el año 568 antes de Cristo y va a terminar cuando Cristo descienda en poder y gran gloria para establecer su reino literal aquí en la tierra que va a durar 1000
años. Ya, todo ese periodo, desde el cautiverio babilónico hasta el retorno de Cristo en gloria, es escatológicamente llamado el tiempo de los gentiles. Básicamente porque Dios, por la rebeldía de Israel, dejó de lado a su nación santa para, ¿no es cierto?, dejar que el mundo gentil tomara preponderancia dentro de la historia humana. ¿Ya? Así es que, aún así, Dios siempre mantiene todo acotado y todo bajo control. Así es que eso tuvo un comienzo y va a tener un final. Ese dominio, ese control en la historia humana del mundo gentil, aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Recordemos que Dios escogió a su nación, Israel, para desde allí dar a conocer su nombre a toda la humanidad. Pero Israel, por su rebeldía, ya quedó apartado del propósito del plan de Dios. Ya es por eso que Israel fue en cautiverio y después regresó y después se digregó y después fue sometido bajo los distintos imperios, ya que son relatados justamente en el libro de Daniel. Ya el primero el imperio babilónico, después el imperio medo-persa, después el imperio griego, luego el imperio romano y luego, ¿verdad?, este imperio romano revivificado, esta mezcla de naciones, ¿verdad?, que conocemos el día de hoy y que va a manifestarse de manera mucho más evidente en el futuro, durante la tribulación. También acompáñenme a Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, el versículo 25. Ya en Romanos capítulo 11, el versículo 25, dice la palabra del Señor. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ya esto es por su propia rebeldía, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ya? Y esto aquí está Pablo escribiendo a gentiles, para que no se ensoberbezcan, ¿ya?, y para que también temamos el poder de Dios. Porque si Dios dejó de lado a su pueblo por su rebeldía, Dios también nos puede apartar de su bendición, ¿ya?, si es que nosotros nos alejamos de sus propósitos. El propósito de Israel, ¿cuál fue? Dar a conocer el nombre, la gloria y la salvación de Dios a todas las naciones. Pero Israel no cumplió ese propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia, de nuestras iglesias hoy en día? No entretenernos ni satisfacer nuestras emociones o intelecto. El propósito de las iglesias hoy en día, ¿cuál es? Hacer conocido el nombre de Cristo, la gloria de Cristo y su salvación hasta lo último de la tierra. Ya, si una iglesia no cumple ese propósito, Dios la deja de lado. Dios quita su candelero, como la advertencia que le hizo a las iglesias allá en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Ya a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a la Odisea, etc. De tal manera que para Dios es importante que nosotros nos acoplemos a su plan y a sus propósitos. Y aquí vamos a ver, estamos viendo el cumplimiento, ya la consumación de todo esto. Ahora, dentro de esto, ya dice el versículo 3, ahí estamos, que dentro de este último periodo en el que los gentiles van a tener preponderancia dentro del plan de Dios, Dios va a hacer algo muy interesante. Ya en esta última parte, ya lo último que queda, ¿verdad?, los últimos cartuchos, como se dice coloquialmente, del tiempo de dominio de los gentiles sobre la humanidad y el plan de Dios para la humanidad, dice que Dios va a hacer algo. Dice, y daré a mis dos testigos. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Vestidos de cilicio como una señal de duelo, como una señal de juicio. Ya estos 1260 días, recordemos, son 42 meses o son 3 años y medio. Básicamente los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Ya, así es que no solamente los 144.000 testigos van a predicar acerca de Cristo como el Mesías, sino que en particular van a haber dos personajes llamados los dos testigos que van a cumplir de manera milagrosa este ministerio. Van a tener señales muy espectaculares. Dice el versículo 4, porque aquí vamos a hablar de la identidad
¿Quiénes son estos testigos? Dice, estos testigos son los 2 olivos. Ya recordemos que el olivo en la Biblia representa la vida espiritual de Israel, por su aceite, ¿verdad?, del cual se utilizaba para alumbrar lámparas, para sanar enfermos y para el alimento y la preparación de alimentos básicos, y porque es un árbol siempre verde, ya como el árbol de Salmo 1 que está plantado junto a corrientes de agua. En la Biblia también se habla de la higuera, ya otro árbol que representa la vida nacional de la nación de Israel, ya básicamente por su fruto y por su sombra protectora. Y también la Biblia habla de la vid, también para referirse a la vida social ya de las personas de la nación de Israel, por su dulzura y por su refrescante, ¿verdad?, sabor, así como también por la posibilidad a través del fruto de la vid de disfrutar el jugo de uva o de perderse, ¿verdad?, en corrupción a través del jugo fermentado que conocemos hoy en día como vino alcohólico. Ya que eso representa más específicamente, y lo vamos a ver después más adelante, el juicio de Dios. Así que la vid representa tanto la alegría y el gozo, la dulzura en la presencia del Señor, como también el juicio de parte de Dios cuando el hombre se corrompe. Ya, o podríamos decir, se fermenta. La levadura entra en su corazón representando el pecado y lo aleja de Dios. Pero aquí está hablando de que estos testigos son como olivos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la nación de Israel. Ya, específicamente, estos 2 testigos tienen que ver con la nación de Israel. Es muy probable de que los 144.000 se conviertan a través de una experiencia especial, espiritual, así como la tuvo el apóstol Pablo en su conversión camino a Damasco, ¿ya? Pero a la vez es probable que también sea a través del ministerio de estos 2 testigos. ¿Ya? Puede que algunos de ellos se conviertan directamente por el testimonio de estos personajes y que van a profetizar por 42 meses o por 3 años y medio o por 260 días vestidos de cilicio. Ahora, como dije, ¿quiénes son? ¿Ya? Dice el versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Este es un cumplimiento específico a una profecía dada en Zacarías capítulo 4. ¿Ya? Después tú lo puedes buscar y lo puedes estudiar por ti mismo. ¿Ya? Y básicamente la mención que tiene que ver con los candeleros es porque van a ser testigos. Ya van a dar testimonio de algo. Y en este caso vamos a ver que tiene que ver, van a ser testigos del poder y el control y la soberanía de Dios, tal como en su tiempo ya fue la iglesia, que en este momento ya no está presente, pues vamos a ser arrebatados para estar con el Señor antes de estos sucesos. ¿Ya? Sin embargo, ellos van a de alguna manera continuar con el testimonio del poder del Señor, como la oportunidad que nosotros tuvimos a través justamente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos en Hechos 1:8 que es declarado que íbamos a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. La iglesia ya en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ahora, ¿quiénes son o quiénes podrían ser estos testigos mencionados acá? ¿Ya? Y ha habido también mucho debate al respecto. ¿Ya? Algunos sostienen que va a ser Elías y Enoc, ya basado en Hebreos 9:27, cuando dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ya que justamente estos 2 hombres, Elías y Enoc, no experimentaron la muerte física. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego y Enoc fue llevado al cielo directamente cuando caminaba con el Señor. ¿Ya? Algunos sostienen que van a ser ellos. ¿Ya? Ahora, otros, y la gran mayoría, y me incluyo en este sentido, sostienen de que va a ser Elías y Moisés. ¿Ya? Elías se repite y vamos a ver por qué. ¿Ya? Elías probablemente a causa de la profecía dada en Malaquías 4, 5 al 6. ¿Ya? Malaquías 4, 5 al 6. Ya, busquémoslo por favor. Malaquías 4, 5 al 6, el último libro del Antiguo Testamento, que dice, y he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande
y terrible. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ya, ahora, es interesante ya cuando estuvo el Señor Jesucristo en su primera venida, hizo referencia a Juan el Bautista como ese Elías que estaba prometido. Probablemente Juan el Bautista fue un profeta de Dios que anticipó la venida de este personaje que vemos acá. Ya, seguramente Juan el Bautista fue un tipo, ya, ese es el término escatológico, refiriéndose a una persona que anticipa, ¿verdad? Un personaje que va a venir en el futuro. Probablemente el Señor hacía referencia a Juan el Bautista como un tipo de Elías y a la vez un tipo de este profeta, uno de estos dos profetas, que tal vez puede ser Elías o puede ser alguien en el espíritu de Elías. Puede ser un personaje que esté vivo en ese momento y que Dios le llene de una manera muy especial del espíritu que tuvo Elías en el tiempo en el que él ministró. ¿Ya? Así es que en realidad puede ser Elías o, como digo, un personaje como lo fue Juan el Bautista en relación a Elías, un personaje que represente de manera muy particular a Elías, al mismo Elías, el profeta del Antiguo Testamento. O incluso puede ser el mismo a Elías, ya que recordemos que Elías no vio muerte, ya, sino que fue llevado en carro de fuego a la presencia del Señor. Además, recordemos ya que Elías apareció junto con Moisés en el monte de la transfiguración, ya para, ¿no es verdad?, respaldar el testimonio del Señor Jesucristo, ya y a la vez para anticipar el reino que el mismo Señor Jesucristo va a establecer después de este periodo de gran tribulación. Ya eso lo vemos en Mateo 17, Mateo capítulo 17, el versículo 3. Ya no lo vamos a buscar ahora. Mateo 17, 3, si es que estás tomando apunte. Además, recordemos que Elías fue el que evitó que lloviera durante 3 años como castigo, ¿verdad?, a la nación de Israel, que se había rebelado en idolatría en contra de Dios, ya por el reinado de reyes como Acab y otros que dieron la espalda al Señor. ¿Ya? Y vamos a ver que uno de los señales que va a dar este testigo es justamente esa, detener el cielo, ya para que no lloviese. Ahora, el otro personaje puede ser Moisés. ¿Ya? Moisés. ¿Y por qué Moisés? Bueno, en Judas 9 dice que, Judas el capítulo 1, versículo 9, no lo vamos a buscar ahora, dice que cuando Moisés murió, Satanás quiso destruir el cuerpo de Moisés, pero el Señor no se lo permitió, sino que envió su ángel para que rescatara este cuerpo. Tal vez Satanás, anticipándose, porque Satanás conoce la Escritura, ya quiso destruir el cuerpo de Moisés para que Dios no lo usara de la misma forma como lo usó durante sus días. ¿Ya? Y quizás hace referencia a que Moisés, nuevamente resucitado y glorificado, va a aparecer aquí en la tierra para nuevamente desarrollar su ministerio. O, como dije anteriormente, puede referirse a alguien en el espíritu de Moisés, es decir, que tenga el carácter y que tenga el poder que manifestó, o las características, el liderazgo que manifestó Moisés durante sus días. Además, recordemos que Moisés fue el que hizo que el agua se convirtiera en sangre allá en las primeras plagas desatadas en Egipto, ¿ya? Y vamos a ver que uno de estos testigos también tiene ese poder y esa autoridad de convertir el agua en sangre. Y además Moisés también fue uno de los que apareció junto con Elías en el monte de la transfiguración, anticipando de alguna u otra manera, ¿verdad?, el reino de Cristo consumado ya aquí que estamos viendo en el libro de Apocalipsis, ya anticipando ya en su segunda venida el cumplimiento de esta profecía. ¿Ya? Ahora, en realidad hay cosas que quizás Dios no nos da más detalle y hay cosas que tal vez no necesariamente son tan relevantes o importantes para nosotros saberlas, porque lo que sí tiene que
sí tenemos que saber es que el propósito, el ministerio de estos personajes es ser testigos. Ya son testigos, esa es su labor principal. Más allá de saber o conocer su nombre, en realidad es muy importante el ministerio que ellos desarrollan. ¿Ya? Nosotros somos importantes no por quienes somos nosotros como personas, sino por la obra de Dios en nuestras vidas, por lo que Dios hace con nuestras vidas y con el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Nuestro nombre, nuestra historia y nuestra fama no es importante a la luz del propósito de Dios con nuestras vidas, que es hacer conocido su nombre, su gloria y su salvación hasta lo último de la tierra a través de nuestros ministerios. Así que tal vez por eso Dios no quiso aquí dar específicamente la identidad de estas personas, sino más bien su ministerio, ya el propósito de Dios con sus vida. Eso es lo que es importante aquí y es lo que también a nosotros debería darnos más relevancia. Ahora bien, estos van a ser de todas maneras profetas en ese momento o testigos muy poderosos. Miren lo que dice el versículo 5. Dice, si alguno quiere dañarlos, porque seguramente muchos van a tratar de atacarlos, dice, sale fuego de la boca de ellos, ¿ya? Y devora a sus enemigos, como hizo Elías cuando hizo descender fuego del cielo allá para destruir y avergonzar a los profetas de Baal, ya allá en 1 Reyes capítulo 18. Dice, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. ¿Ya? Así como los que se opusieron a Moisés en la contradicción de Coré murieron, ¿verdad? Por atacar, ¿verdad? O querer destruir el liderazgo de Moisés en ese tiempo. Así que vemos aquí bastantes analogías. Dice el versículo 6. Ahora, estos, dice, tienen poder. Y miren lo que dice, tienen poder para cerrar el cielo, es decir, una sequía extrema, probablemente durante estos 3 años y medio de la gran tribulación, primeros de la gran tribulación, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Ya? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como ya dijimos, como lo hizo Moisés allá en Egipto. Y para herir la tierra con toda plaga, y dice, y cuántas veces quieran. O sea, van a tener la capacidad completa de hacer desastres naturales sobre la tierra, cuanto ellos quieran. Dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, y esto es importante, porque el plan de Dios siempre se cumple en nuestras vidas. Ya el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan. Dios se va a glorificar en tu vida, ya a través tuyo o a pesar tuyo, ya con una vida consagrada al Señor o con una vida bajo el juicio y la disciplina de Dios. Pero Dios siempre se va a glorificar. Pero en este caso, Dios va a dejar que estos testigos cumplan con su ministerio y con su testimonio. Ese es el ministerio que ellos van a desarrollar. Dice, la bestia que sube del abismo, dice el versículo 7, ahí estamos, hará guerra contra ellos. ¿Ya? Los va a perseguir, los va a tratar de eliminar. Y dice, y los vencerá y los matará. ¿Ya? Esto es una vez que hayan cumplido su propósito dado por Dios. Y esto nos enseña algo, y es que a veces Dios permite la tragedia y la decepción en sus hijos con propósitos muy especiales. ¿Ya? Mire, por favor, acompáñame a Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, dice, y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así es que esta aflicción de este hombre tuvo un propósito, que fue para la gloria de Dios. Y Juan, ahí mismo, en Juan capítulo 11, el versículo 4, ya un pasaje muy conocido en relación a Lázaro. Ya antes de la resurrección de Lázaro, Lázaro tuvo que morir. ¿Por qué tuvo que morir? Mire lo que dice el versículo 4 de Juan 11. Dice, oyéndolo Jesús, ya cuando supo que estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios
sea glorificado por ella. ¿Ya? ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque el propósito de la enfermedad de Lázaro no era para que él muriera de manera permanente. Él iba a experimentar la muerte, pero luego iba a ser resucitado. Y de esa manera iba a manifestarse la gloria de Cristo. Iba a manifestarse el poder del Señor Jesucristo y su autoridad. Por esa razón, ¿verdad?, Dios permitió que Lázaro experimentara la muerte para luego glorificarse en su resurrección. Así es que cada vez que nosotros enfrentemos una aflicción, un dolor, una aflicción terrible en nuestra vida, recordemos si Dios está cumpliendo un propósito en todo eso. ¿Ya? Porque Dios no nos va a eliminar un segundo antes ni un segundo después que se hayan cumplido sus propósitos en nuestra vida. ¿Ya? Así es que reflexionemos sobre esto y pensemos si es que los propósitos de Dios se están cumpliendo en nosotros. Ahora bien, avancemos al versículo 8. Dice que el diablo se les va a permitir, como lo que ocurrió con Job en el Antiguo Testamento, se les va a permitir dañarles, y particularmente se les va a permitir al anticristo. Ya, pues ahí se refiere a la bestia en relación al anticristo, que más adelante lo vamos a estudiar más en detalle. Se le dio autoridad para que los matara finalmente a estos dos testigos. ¿Ya? Así que dice el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, esto es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Esto es porque lamentablemente Israel se ha corrompido y Jerusalén se ha corrompido y se ha alejado del plan de Dios. Por eso que es tipificada como Sodoma, un lugar muy pervertido, y Egipto, ¿verdad?, símbolo de la mundanalidad, del amor a este mundo, como se relata en Apocalipsis, de los catos y cuntas, de aquellos que están arraigados en este mundo. Además dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, pues los mismos judíos negaron a Cristo como el Mesías y lo rechazaron para que los romanos lo crucificaran. Así es que va a ser un tremendo testimonio en este sentido. Ya, ahora, dice, a propósito, ¿verdad?, al día de hoy Israel está alejado de Dios. Ya, Jerusalén hoy en día quizás es un destino turístico para muchas personas, pero es triste saber de que hoy en día ese lugar, que en el futuro va a ser un lugar restaurado por el Señor, pero hoy en día es un lugar corrompido por el amor al dinero, el turismo, ¿verdad? Es hoy en día un negocio muy grande en ese lugar, de alguna manera, para atraer a las personas a través de esta ciudad histórica, pero a una experiencia que hoy en día no tiene nada que ver con lo que sí va a verse durante el reino milenial, ¿ya?, y con lo que fue en sus glorias pasadas, pero no hoy en día. Ahora, dice el versículo 9, dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Ya? Hoy es posible eso, de verdad, a través de la tecnología. En los días de Juan era algo extraño, pero él registró lo que en visión vio y entendió, y vemos que hoy en día no es problema esto a través de la tecnología, de la televisión, del internet, del cable, en fin, ¿verdad?, que todo el mundo esté viendo por 3 días y medio en señal de rechazo, ¿verdad?, de avergonzar a estos seres, a estos personajes, sus cadáveres. Dice el versículo 10, y los moradores de la tierra, los catoicuntas, ¿verdad?, los que están arraigados en esta tierra, y a propósito, esta frase aparece 11 veces en Apocalipsis, ya, los catoicuntas, los moradores de la tierra. Estos moradores de la tierra se van a regocijar con esta muerte terrible, ¿verdad? Esta muerte sórdida va a llamar la atención a muchas personas. Se regocijarán, dice, sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, ya, como una señal de gozo y de alegría. Imagínate lo corrupto que va a estar la humanidad en aquellos días, porque estos dos profetas habían atormentado, y repite nuevamente, ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, a los amantes de este mundo, a los que están arraigados en esta tierra. Dice el versículo 11, pero después de 3 días y medio,
entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. ¡Wow! ¡Qué tremendo milagro! Después de 3 días y medio, más o menos como lo que experimentó Lázaro en su resurrección. Recuerda que Marta dijo que ya era de 4 días. Dice, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ya cayó gran temor, aunque no necesariamente en arrepentimiento. Ya no lo vamos a buscar, pero allá en Lucas 16:31, en la historia del rico y Lázaro el mendigo, ya el rico dijo que si alguno se levantara de los muertos, sus familiares iban a creer, pero en realidad esto no necesariamente es así. De hecho, Cristo se levantó de los muertos y hasta el día de hoy mucha gente no cree en Él y muchos de sus contemporáneos tampoco creyeron. Ya, así es que no necesariamente creerán ni aún viendo a uno que se levante de los muertos. Ahora dice el versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, estos testigos, subid acá. Muy similar a lo que el Señor va a hacer 3 años y medio antes con la iglesia. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron, porque acuérdense, su propósito va a ser dar testimonio. Será un testimonio evidente y notorio a todos del poder de Dios. Dice el versículo 13, y en aquella hora hubo un gran terremoto, ya como ocurrió después de la resurrección de Cristo. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Dice, murieron en número 7.000 hombres. ¿Te acuerdas cuando resucitó Cristo? Ya Él resucitó y dio vida. Se levantaron de las tumbas algunas personas. Pero en este caso va a haber un terremoto y va a haber muertes. 7.000 hombres. Y los demás, ya los que no murieron en el terremoto, se aterrorizaron. Y mira qué interesante, dice, y dieron gloria al Dios del cielo. Por fin, ¿verdad? Algunos inconversos van a dar la gloria a Dios. Ya, aunque no necesariamente estamos hablando aquí de que ellos se rindieron a Cristo para ser salvos. Recuerda que aún los demonios creen y tiemblan ante Dios. Ya, así que en este caso puede ser que algunos de ellos se conviertan, como puede ser que algunos den gloria a Dios, diciendo Dios es el que está haciendo esto, pero aún así cierren su corazón con el Señor, porque el corazón, ¿verdad?, es perverso, y el corazón de los seres humanos muchas veces está embotado por el pecado, está cauterizado por el pecado, y probablemente en aquellos días esto va a ser mucho más evidente. Luego dice el versículo 14, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Ahora, vamos a dejar hasta aquí, porque hasta aquí termina esta pausa, este interludio. Ya después, en el siguiente estudio, vamos a seguir con el versículo 15 hasta el 19 del capítulo 11, porque allí retoma ya lo que corresponde a la 7ª trompeta, ya que vamos a ver más adelante, que incluye el juicio de las copas, ya, y que también se va a tomar un tiempo en el capítulo 12 para explicarnos de los personajes principales que van a ver durante este periodo. Ahora, vamos a dejar hasta acá, y de todo esto, básicamente, ¿qué es lo que vemos? Aquí no hemos visto juicios como los que vimos en los capítulos anteriores, pero sí hemos visto el poder de Dios, la grandeza de Dios y la soberanía de Dios, ya de tener todo escrito y todo especificado en cuanto a lo que va a ocurrir en el futuro. A Dios no se le escapa nada. Por esa razón es muy importante que nosotros mantengamos la esperanza y la confianza en un Dios vivo y verdadero, poderoso y eterno, porque Él es el que tiene el control y nada se le escapa de su mano. Nosotros no nos vamos a escapar de la mano tampoco del Señor, de su cuidado y de su protección. Y el Señor, antes de que estos eventos ocurran, nos va a venir a buscar para llevarnos a su presencia, como lo prometió en Juan capítulo 14, para que donde yo esté, dijo Cristo, vosotros también estéis. Así es que esta esperanza que tenemos los hijos del Señor, esta confianza, esta tranquilidad hacia el futuro que tenemos los creyentes, necesitamos nosotros compartirla con aquellos que están a nuestro alrededor, y ser como estos 2 testigos. Necesitamos nosotros cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, que es justamente ese, ser testigos hasta lo último de la tierra y anunciar las virtudes de aquel que nos rescató, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, nosotros tenemos un propósito que cumplir hoy en día.
Y es un llamado a que cumplamos ese propósito y que compartamos el Evangelio, que seamos como estos testigos, dispuestos incluso a morir por causa del propósito y el plan de Dios, la misión del Señor, que es hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Así que les dejo ese desafío y nuevamente hago un llamado a todos aquellos que aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Él es el único que puede dar salvación, pues es el único que vivió una vida santa, que murió y que resucitó para dar vida eterna y perdón de pecados. Vuélcate a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, dale la espalda a tus pecados y vuélcate a Cristo para obtener de Él salvación. Él pacientemente ha esperado durante todo este tiempo porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en un tiempo más ya no va a haber más oportunidad. Muy pronto está por venir el Señor en el rapto y ya no vas a tener más oportunidad. Así que nuevamente, ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo que tú puedes buscar al Señor mientras puede ser hallado. Así es que también te hago un llamado a ti, querido amigo, para que busques al Señor y te rindas a sus pies, reconociendo su señorío, reconociendo su muerte y resurrección y reconociendo la salvación que solo Él puede dar a tu alma. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y espero que tengan una linda semana. Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo estudio de este apasionante libro de Apocalipsis.